Hipótesis estadística. La hipótesis estadística es un procedimiento con el que se busca tomar una decisión sobre el valor de la verdad de un problema. Al realizar una prueba de hipótesis, decidimos si rechazar o no rechazar esta hipótesis estadística. Existen dos tipos de hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la hipótesis de no cambio, que todo queda igual o se marca igual como está. La hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o de diferente valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar a probar que es cierto. Ejemplo: sospechamos que la bolsa de 100 gramos de frutos rojos secos realmente no pesa 100 gramos, por lo cual planteamos la siguiente hipótesis. Hipótesis nula. El contenido promedio es igual a 100 gramos. Sin embargo, la hipótesis alternativa, su contenido promedio es menor a 100 gramos. Intervalo de confianza para la media de una variable cuantitativa cuando conocemos la varianza de esa variable. Selecciona una muestra aleatoria, x1. Intervalo de confianza para la media de una variable cuantitativa cuando conocemos la varianza de esa variable. Selecciona una muestra aleatoria, x1, x2, xn, de tamaño n, de valores de una variable aleatoria de esta población y se calcula su media muestral. Como mejor estimador puntual de la media, la construcción del intervalo de confianza se hace tomando como base de estimador. Para calcular el intervalo de confianza para la media partimos de la variable aleatoria. Utilizando esta fórmula vamos a llegar a los datos que nos están pidiendo. Primero su límite inferior, después su límite superior cuando se conoce la desviación. Esta se aplica cuando proviene de una población con distribución normal o aproximadamente normal, cuando no proviene de una población normal, pero al menos hay 30 observaciones en la muestra. Ejemplo: se desea estimar un nivel de confianza del 95% de talla media de los hombres de 18 más años en un país, suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4. Obtenga el intervalo de confianza con la muestra de 15 hombres seleccionados al azar cuyas alturas son las siguientes. Aquí debemos de primero obtener los datos. Ya nos está diciendo que son 15 hombres al azar. Debemos de calcular su media muestral, que es sumando todos estos datos y dividiéndolos entre 15. Después obtenemos la varianza que nos la está dando, que dice que es 4. Y aquí abajo también nos está explicando cómo sacar este dato de SA sobre 2, que lo notamos como Z 0.025, que si nos vamos a la tabla de distribución nos da 1.96, y es como obtenemos esto. Después sustituimos solo la fórmula, que sería la media, que es 173.46 menos 1.96 raíz de 4 sobre raíz de 15. El 4 es al cuadrado, solo que no pude ponerle el cuadrado. Después hacemos lo del límite superior,
que es 173.46 más 1.96 raíz de 4 al cuadrado entre raíz de 15, que esto nos da 169.47 del primer límite inferior y 177.98 del límite superior. Intervalo de confianza para la media con una desviación desconocida. Supongamos en este caso que la varianza poblacional de la variable de interés es desconocida. Nuestro objetivo sigue siendo el cálculo del intervalo de confianza para la media de dicha variable. Una muestra aleatoria x1, x2, xn de tamaño n de valores de la variable aleatoria que sigue una distribución normal de la media y una varianza, ambas desconocidas. Se aplica cuando la muestra fue obtenida de una población con distribución normal o aproximadamente normal. Supongamos que se desconoce la desviación típica de las tallas de la población del ejemplo anterior. En este caso es necesario estimar la desviación típica de la población con los datos de la muestra. El intervalo de confianza viene dado por esta fórmula, que es la que vamos a estar utilizando aquí, donde t es el correspondiente cuantil de la distribución t de Student con n-1 grados de libertad. S es la cuasi desviación típica de la muestra. Y así vamos a calcular S. La varianza en la muestra, varianza por X igual a 50.52 es igual al cociente 452.118 entre 15 menos el cuadrado de la misma 173.47, el valor de la cuasivarianza S al cuadrado se obtiene multiplicando la varianza por X por n menos entre n menos 1. S es igual a 50.52 por 15 entre 14 igual a 54.52. Y la cuasidesviación típica de la muestra es igual a S igual a raíz de S cuadrada es igual a 7.36. Es necesario determinar los cuantiles T alfa entre 2 en la distribución Tn-1 de Student. Para el nivel de confianza, 1 menos alfa sería igual a 0.95. Los valores de los cuantiles de la distribución son T alfa entre 2 igual a menos 2.14 y T1 menos alfa entre 2 igual a 2.45. Sustituyendo la expresión del intervalo de confianza tenemos los siguientes datos. Número de muestras igual a 15. La media es igual a 173.46 como se viene dando desde los ejemplos anteriores. La desviación es igual a 7.36, nivel de confianza 0.95 y dado en la distribución normal es igual a 2.145. Interpretando la fórmula sería 173.46 menos 2.145 raíz de 7.36 sobre raíz de 15 y nos da el primer valor 167.75. Después 173.46 más 2.145 raíz de 7.36 sobre raíz de 15 nos da 174.96. Ese es el resultado. 1.96 y es como obtenemos esto. Intervalo de confianza para la varianza
Depende del tamaño de la muestra y de la varianza muestral que se obtiene a partir de la información recolectada de la muestra. Depende de un valor aleatorio obtenido en chi cuadrado con los grados de libertad. Se aplica cuando tenemos la garantía que la muestra proviene de una población con distribución normal o aproximadamente. En la fórmula podemos interpretarla encontrando sus datos adecuados, donde x cuadrada de alfa sobre 2 y x cuadrada de 1 sobre alfa sobre 2 son los cuantiles de un orden, 1 menos alfa entre 2 y alfa entre 2 respectivamente en un modelo de chi cuadrado con menos un grado de libertad. Ejemplo, para construir el intervalo de confianza para la varianza de la población necesitamos la cuarcivarianza de la muestra. Para sacar la varianza al cuadrado utilizamos la fórmula y los cuantiles de orden de alfa al cuadrado y 1 menos alfa al cuadrado entre 2 es un modelo de x al cuadrado de n menos 1 que son los grados. Entonces, usando los datos apartados anteriores de los ejercicios, construiremos un intervalo de confianza para la varianza de las tallas masculinas de adultos en el país donde se ha extraído la muestra a nivel de confianza del 90%. Para esto, la cuarcivarianza de la muestra se obtuvo en apartados anteriores, la varianza 54.12, por lo tanto es necesario determinar los cuantiles en el modelo x2 de 14 porque la fórmula indica 15 menos 1 es igual a 14. Los valores de los cuantiles x2 de 0.05 que sería 6.58 y de x2 de 0.95 es igual a 23.8. Esto, por lo tanto, recolectando los datos, obtenemos de que n es igual al número de muestras, que son 15, la varianza 54.2, el nivel de confianza está al 90%, por tanto es 0.90 y alfa sería 0.10. Sacando los datos de la tabla de distribución normal obtenemos que x2 de 0.05 es 6.58 y x2 de 0.95 es igual a 23.8. Ahora, utilizando la fórmula y sustituyéndola, tenemos que hacer esto: 15 menos 1 por 54.12 entre 23.8 nos da 31.83. La siguiente parte es 15 menos 1 por 54.12 entre 6.50. Por lo tanto nos da 116.56. Entonces la varianza está entre 31.83 menor de la varianza y 116.56 menor de la varianza. Intervalo de confianza para la proporción de una variable cuantitativa. Esta depende de la proporción estimada obtenida con la información de la muestra. Depende de un valor aleatorio de un normal estándar y depende del tamaño de la muestra. Un dato importante es que se aproxima a la distribución normal y binomial. Se necesita que p sea mayor o igual a 10 y n por 1 menos p sea igual o mayor a 10. Esto lo tenemos que ver dentro ya de cuando estamos haciendo las operaciones, porque si no es mayor que 10 no se puede hacer. Entonces, aquí tenemos la fórmula, que es la que vamos a estar utilizando para este ejercicio. Y el ejemplo que nos dice: en una muestra de 105 comercios seleccionados al azar de una zona, se observa que 27 de ellos han tenido pérdidas en este mes. Obtenga un intervalo de confianza para la proporción de comercio en la zona con pérdidas a un nivel de confianza A del 80% y a un nivel de confianza B del 90%. Para determinar el intervalo necesitamos conocer la proporción
de la muestra P de comercios con pérdidas. P, la fórmula sería total de éxitos sobre el número de muestras, sería 27 entre 105 igual a 0.26. También tenemos que A, el intervalo de confianza al 80%, su cuantil es de 1.28, y B, del intervalo de confianza del 90%, su cuantil es igual a 1.64, dado en la muestra de distribución. Ahora, retomando los datos, tenemos que el número de muestras son 105, P es igual a 0.26 utilizando la fórmula anterior, el nivel de confianza A es 0.80, que es igual a alfa.20, y B, que es 0.90 igual a alfa.010. E igual tenemos ya el Z alfa entre 2, que es igual a 1.28, y B es igual a 1.64. Ahora, utilizando la fórmula, tenemos que 0.26 menos 1.28 raíz de 0.26 por 1 menos 0.26 entre 105 nos da igual a 0.20, y 0.26 más 1.28 raíz 0.26 por 1 menos 0.26 sobre 5 nos da 0.35. Esto del intervalo A. Ahora del B hacemos lo mismo, solo que sustituimos con el 1.64. 0.26 menos 1.64 raíz de 0.26 menos 1, 0.26 sobre 105 es el primer intervalo, y 0.18. Ahora, para el segundo tenemos 0.26 más 1.64 raíz de 0.26 por 1 menos 0.26 sobre 105 nos da igual a 0.33, y estos son los resultados del A y los resultados del B. Intervalo de confianza Wilson-Scott para proporción de una varianza cualitativa. Esta es la expresión para calcular el intervalo de confianza, lo cual nos marca un más y un menos. El menos indica el límite inferior, el más el límite superior. Esta se obtiene de una distribución normal. En este intervalo de confianza de Wilson-Scott no se va a aplicar el n mayor a 10, np mayor a 10, este no se aplica. Pues aquí tenemos el ejemplo. Una empresa de megacable debe de determinar en las ciudades qué porcentaje de casas tienen dos conexiones o más. Una muestra aleatoria de 800 casas revela que 300 casas tienen dos conexiones de televisión o más. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 90% para estimar la proporción de todas las casas que tienen dos o más conexiones? Los datos recolectados es el número de muestras es igual a 800. El número de éxitos que se encontraron fueron 300. Después hacemos para sacar P, que es P igual al número de éxitos entre el número de casos. 300 entre 800 es igual a 0.375. El nivel de confianza es de 0.90, entonces alfa es igual a 0.10. De la Z sacamos la distribución normal y es igual a 1.645. Utilizando la fórmula y haciendo bien los cálculos, tenemos que para el primero, que es de menos, que es el límite inferior, tenemos 0.375 más 1.
645 al cuadrado sobre 2 por 800, eso entre 1 más 1.645 al cuadrado sobre 800 menos 1.645 entre 1 más 1.645 entre 800. Raíz de 0.375 por 1 menos 0.375 sobre 800. Y el resultado es 0.3473. Para la segunda es lo mismo, solo que agregamos, en vez del menos le ponemos un más y son los mismos datos. Es parecido a la otra fórmula, solo que se sustituyen de diferente forma los datos. 0.375 más 1.645 al cuadrado entre 2 por 800 sobre 1 más 1.645 al cuadrado sobre 800 más 1.645 sobre 1 más 1.645 entre 800. Raíz de 0.375 por 1 menos 0.375 entre 800 nos da 0.4034. Es el resultado de los dos, el límite inferior y el límite superior. Pasos para realizar la hipótesis. Definir la hipótesis y el nivel de significancia de la prueba. Definir la hipótesis nula o la hipótesis alterna, colocando la situación de inconveniencia sobre el parámetro que estamos analizando. Esto es decir así, H0 o H nula es igual a θ igual al valor de referencia, o sea que no hay ningún cambio, que todo está igual a como se presenta. O H1, H alterna, que es θ es mayor al valor de referencia. H1, H alterna, que también es θ menor al valor de referencia. Y por último es que θ es diferente al valor de referencia. La segunda es obtener la muestra o las muestras. Esto es decir, de una población sacamos la muestra y esta muestra nos va a servir para recolectar las evidencias, para juzgar con qué hipótesis nos quedamos, con la alterna o con la nula. El siguiente paso es calcular el estadístico de la prueba. Depende del tipo de prueba que vayamos calculando. El estadístico es la función de la muestra. Colocamos en esta fórmula la muestra y obtenemos un número representando las evidencias. El número 4 se basa en 2, que de estos dos solo debemos agarrar uno para calcular la hipótesis. Calcular el valor de P. El valor de P es igual a P, que esto quiere decir encontrar evidencias como las observadas o más extremas. Esto es con las muestras que nos encontremos, si son grandes o no. Y para decir si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alterna. También tenemos el paso 4.1, calcular el valor crítico. El valor crítico es igual al valor para juzgar las evidencias. Nosotros debemos decidir si hacerlo con el 4 o con el 4.1. Es con uno de los dos, no con los dos, ya que prácticamente viene siendo lo mismo. La mayoría utiliza el valor de la P, el 4.
Y por último, el paso 5, tomar la decisión. Esto es valorar o analizar los pasos anteriores para decidir realmente si rechazar H sub 0 o no rechazar H sub 0. Y ya aquí es conforme la muestra y los pasos nos den un resultado concreto. Tipo de errores. Hipótesis nula. Esta es una afirmación sobre el parámetro de una población. La hipótesis alterna es algo que sospechamos que el parámetro no es igual al valor de referencia. Encontramos que teta es igual al valor de referencia, sin embargo en la otra encontramos que teta es mayor al valor de referencia. Esa puede ser una. O que teta es menor al valor de referencia, o que teta es diferente al valor de referencia. Tenemos que ser conscientes ante la situación real, tomando la decisión de si aceptar o rechazar, si es verdadera o falsa, y con estos 4 tendremos 4 resultados mezclándolo. Entonces, uno de los primeros casos es cuando acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, o decidí aceptarla y es verdadera. En este caso no se comete un error porque es verdadera. La segunda es cuando decido rechazar una hipótesis nula y es falsa. En este caso yo estoy en lo correcto porque decidí rechazarla y es falsa, y esto me lo dijo mi prueba de hipótesis. Sin embargo, hay otras 2 decisiones que tenemos de error tipo 2 y error tipo 1. Y esto es cuando acepto una situación y es falsa, y aquí cometo el error tipo 2. O cuando rechazo una situación y es verdadera, cometo un error de tipo 1. Y entonces aquí tenemos cómo denotar los errores. El error tipo 1 es igual a alfa, que es igual a es la probabilidad de rechazar H nula. Pero dada que H0 es verdadera, también tenemos el error tipo 2 igual a de no rechazar a H0, pero resulta que H0 es falsa. Estos son los 2 tipos de errores y tenemos que llegar a que sean lo menos posible o evitar cometer estos errores.